Hermanos, hoy vamos a continuar con el estudio al Catecismo Ortodoxo y hemos llegado a la pregunta 146. Nos encontramos en esta sección donde estamos ya estudiando las peticiones que se encuentran en el modelo de oración que nuestro Señor Jesús nos dejó. Los discípulos le preguntaron a Jesús: Jesús, enséñanos a orar. Por mucho tiempo ellos estuvieron siendo instruidos por los sabios de sus épocas, por los fariseos. Sin embargo, ellos seguían teniendo una necesidad de saber cómo orar de manera que glorificaran a Dios y fueran realmente bendecidos. Y aquí, llegado el tiempo, el cumplimiento de la promesa de Dios, Dios Padre nos envió a su Hijo Jesucristo, y como el Maestro de Maestros, el verdadero profeta, Él en ese sermón del monte nos enseñó a orar como es debido. Él enseñó esta oración del Padre Nuestro que ya hemos visto, es un modelo de oración, y hemos llegado, hermanos, a lo que el catequista nos dice que es la segunda petición del Padre Nuestro. Cuando el Señor Jesucristo enseñó a orar a sus discípulos, hermanos, incluyó esta petición, hermanos, como algo central e indispensable dentro de la oración. Pero tristemente esta petición que hoy vamos a estudiar ha sido malentendida por algunas personas. Algunos han pensado que esta petición que dice venga tu reino es solamente algo que se refiere al futuro. Piensan que es algo que ocurrirá cuando Cristo venga, la segunda venida del reino. Y otros tantos piensan o reducen esta petición, venga tu reino, a que le estamos pidiendo a Dios que ejecute proyectos humanos, una agenda terrenal en esta vida. Sin embargo, hermanos, el catecismo nos enseña que cuando pedimos venga tu reino, estamos orando por tres realidades fundamentales. La primera es que estamos pidiendo que Dios gobierne nuestras vidas. Cuando oramos venga tu reino, en segundo lugar, estamos pidiendo que la iglesia prospere y crezca en medio de la oposición. Y nos dice el catequista que hay una tercera cosa que hacemos cuando oramos venga tu reino, y es que el reino de Dios llegue finalmente al cumplimiento en su total plenitud al final de los tiempos. Pregunta 146, pongámonos todos de pie y leámosla. Leemos todos juntos. ¿Cuál es la segunda petición? Venga tu reino, es decir, gobierna en nuestro lugar por medio de tu palabra y tu espíritu, de tal manera que nos humillemos y sometamos cada vez más a ti. También preserva y haz crecer a tu iglesia, destruye las obras del diablo y todo poder que se levante contra tu majestad. Frustra y anula todo consejo que se oponga a tu palabra hasta que finalmente reine plena y perfectamente cuando sea todo en todos. Amén. Pueden tomar sus lugares, hermanos. Entonces, hermanos, decimos que el catequista en su respuesta a la pregunta número 46 dice que cuando nosotros oramos venga tu reino, estamos haciendo estas tres peticiones: que Dios gobierne nuestras vidas, que Dios bendiga la iglesia y la haga prosperar y crecer, y tercero, que el reino de Dios llegue a su plenitud en su segunda venida. Tres cosas pedimos, hermanos: que Dios reine en nosotros, que Dios haga crecer su iglesia y que Dios reine perfectamente en el futuro sobre todo. Hoy vamos a hablar, hermanos, de estas tres
verdades sobre el reino de Dios y las cuales nosotros debemos de pedir en nuestras oraciones. Primeramente, entonces, hermanos, oramos para que Dios gobierne nuestras vidas. La primera parte de la respuesta dice: gobierna en nuestro lugar por medio de tu palabra y tu espíritu, de tal manera que nos humillemos y sometamos cada vez más a ti. Hermanos, esto nos enseña que el reino de Dios, en una de sus dimensiones, se encuentra ¿dónde? En el corazón. Que el reino de Dios se establece en el corazón de los hombres. En una de sus dimensiones, el reino de Dios comienza, hermanos, en el corazón. No empieza en la política, no empieza con ningún poder humano. El reino de Dios tiene que ver con el establecimiento de Dios en nuestros corazones. El reino de Dios se establece cuando Dios reina en la vida de una persona. Mateo 4:17. Mateo 4:17. Vamos a la escritura. Dice: desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos, ¿qué? Se ha acercado. ¿Cuándo podemos decir que el reino de los cielos se ha acercado? Jesús comenzó a predicar y el mensaje de él fue este: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Cuándo se acercó el reino de los cielos a los hombres? ¿Cuándo, hermanos? Cuando Cristo se hizo presente. El reino de los cielos se acercó a los hombres. Cuando Jesús está presente, el reino de los cielos, hermanos, está presente. Donde Jesús está presente, el reino de los cielos está presente. El reino de los cielos llegó, hermanos, por medio de Jesucristo. El reino de los cielos llegó a los hombres por medio de Jesucristo. Jesucristo predicó que por medio de su llegada a este mundo, el reino de los cielos había llegado. Se había inaugurado, hermanos. Esencialmente ese era el mensaje de Jesús. Estoy aquí. Oficialmente el reino de los cielos está entre ustedes. El reino de los cielos, hermanos, ¿qué procura? Según la predicación de nuestro Señor Jesucristo, ¿qué es lo que procura el reino de los cielos? Arrepentimiento. El reino de los cielos se establece cuando hay ¿qué? Arrepentimiento. El reino de los cielos, hermanos, entonces en una de sus dimensiones es cuando llega a Cristo a la vida de una persona y se establece en el corazón de una persona y esa persona se arrepiente, se humilla, se doblega a Cristo. El reino de los cielos procura el arrepentimiento de los pecadores. Es un reino, hermanos, entonces, que procura triunfar y conquistar los corazones de los hombres. No es un reino terrenal. Por eso se llama el reino de los cielos. El reino no es, hermanos, un cristianismo poderoso en términos temporales, como muchos predicadores lo anuncian. El reino, hermanos, no es eso, no es en términos temporales. El mensaje, hermanos, ha sido claro en cuanto a quiénes somos. Cuando Jesús estaba en el Sermón del Monte, enseñó las bienaventuranzas. ¿Y qué acaba de enseñar Jesús antes de la oración del Padre Nuestro? Las bienaventuranzas. Y ahí se nos dejó claro quiénes somos. Somos pobres de espíritu. Los bienaventurados son los humildes, no los poderosos, no los ricos, los mansos, ¿verdad?
los que padecen. Eso es lo que somos. Vosotros pues, dijo Jesús después de eso, oraréis así. No oren como los paganos, tampoco oren como los religiosos. Ellos están con un corazón ardiendo por su propia gloria. Ustedes no oren así. Los paganos buscan a sus dioses y oran buscando su propia gloria. Incluso los religiosos, sus modelos que ustedes habían tenido, los fariseos, oran ardiendo por su propia gloria. Sus deseos y sus pensamientos siempre son temporales y egoístas. Vosotros pues oraréis de esta manera: venga tu reino, no el nuestro, no el nuestro, no lo terrenal, lo celestial. Lo que el glorioso evangelio, hermanos, nos muestra es que Dios tiene una mejor forma de traer su reino a esta tierra que la que estos hombres o malos maestros habían estado enseñando. Los fariseos estaban esperando a un Mesías en términos de poder militar, un Mesías que viniera a libertarlos del yugo de esos opresores. Entonces viene Jesús manso y humilde y entonces lo rechazan, porque ellos estaban esperando el establecimiento de un reino en términos de poder, en términos de gloria terrenal, en términos de fuerza. Pero el reino de los cielos, hermanos, Dios tiene una mejor forma de traer su reino a esta tierra, y es estableciendo su señorío y su reino en el corazón de los hombres. Él vino a conquistar el corazón de los hombres. Dios gobierna, dice la respuesta, ese gobierno, ese reino viene al corazón de los hombres por medio de su palabra y su espíritu. Dios gobierna por su palabra y su espíritu. El Salmo 119, 5 dice: ojalá fuesen ordenados mis caminos para guardar tus estatutos. Nosotros sabemos que el corazón del salmista es un corazón gobernado por Dios. Dios establece su reino, hermanos, a través de su palabra, del deseo por su palabra. Cómo quisiera que fuesen ordenados mis pasos para guardar tus estatutos. El reino de Dios viene cuando las personas ordenan su vida bajo el gobierno de Dios. Y el gobierno de Dios está en su palabra. Cuando Cristo tiene su señorío sobre alguien es porque la evidencia es que ese alguien, ese corazón, obedece su palabra. El reino de Dios se establece en el corazón de alguien y ese alguien desea obedecer a Dios. Desea, hermanos. No es una carga. Jesús dijo que mi yugo es fácil y ligera es mi carga. Obedecer a Cristo es algo pesado para aquellos que no son regenerados, para aquellos que no tienen el reino de Dios en sus corazones. Pero cuando el reino de Dios está en el corazón de alguien, ese alguien desea obedecer a Dios, ser obediente. Entonces, cuando oramos a Dios que venga su reino, estamos pidiendo eso. Padre, haz que mi corazón desee tu palabra. Establece tu gobierno sobre mi vida a través de tu palabra. Yo deseo obedecer tus estatutos. Esa oración del salmista, hermanos, es una oración de alguien que desea vivir bajo el gobierno de Dios. Cuando decimos, venga tu reino, tú tienes que estar dispuesto a obedecer a Dios. O sea, que venga tu reino, hermanos, es una oración de compromiso. Pedirle a Dios que venga su reino es decir, Señor, dime qué hacer, que yo obedezco.
Dime cuáles son tus estatutos, que yo los quiero cumplir. Es una oración, hermanos, para que le estamos pidiendo a Dios: yo quiero vivir bajo tu gobierno. El Salmo 143:10 dice: enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Esto es: venga tu reino. Hay muchas oraciones en la Escritura, hermanos, y hemos dicho todas las oraciones en las Escrituras están bajo uno de estos rubros. Salmo 143:10 está bajo el rubro bajo el encabezado de venga tu reino. Ojalá fuesen ordenados mis caminos para guardar tus estatutos. Este es un corazón, hermanos, que está pidiendo que el reino de Dios se establezca en su corazón. Aquí vemos ese corazón de alguien que reconoce: Señor, que tu palabra reine sobre mi vida. Hermanos, el ser humano, el hombre, está lleno de lo que la Biblia llama justicia propia. Una justicia propia que según la Biblia es opuesta a la justicia de Dios. El hombre establece sus propias reglas. El hombre es su propio Señor, su propio Dios. A lo bueno el hombre le llama malo, y a lo malo le llama bueno. ¿Quién es el rey en ese corazón? ¿El hombre o Dios? El hombre que a lo malo le llama bueno y a lo bueno le llama malo, hermanos. Que el que no se ajusta a la ley de Dios, el que no se ajusta a la justicia de Dios, hermanos, está viviendo bajo sus propias reglas. Y por eso oramos, hermanos: venga tu reino, porque yo no quiero vivir ya más con mis propias reglas, porque yo ya no quiero vivir como vivía antes, en esa justicia propia, en ese estándar donde yo designo qué es bueno y qué es malo, qué tanto es suficiente. Yo ya no quiero eso. Entonces oro y le digo al Padre: Padre, venga tu reino, gobierna con tu palabra sobre mi corazón, porque estoy lleno de justicia propia. No mi justicia, sino tu justicia, Padre. Eso es: venga tu reino. Que el estándar de justicia sea su palabra y no mis ideas. Hermano, y como el hombre sin Dios no tiene más que esa justicia propia, hermanos, le es imposible que ajustarse a la justicia de Dios. Por lo tanto, hermanos, el reino de Dios se tiene que pedir. Se tiene que pedir. Porque no nos ajustamos. En nuestra naturaleza, hermanos, no está obedecer a Dios. Tenemos que pedirle a Dios que Él establezca su señorío sobre mi corazón. Decirle que su reino venga y lo establezca en nosotros por medio de su palabra y su espíritu. Dice: venga tu reino, dice la respuesta. Es decir, gobierna en nuestro lugar por medio de tu palabra, pero también dice: y tu espíritu. Hermanos, sin el Espíritu Santo, nuestro corazón siempre va a estar buscando su propia gloria. No solamente es suficiente saber cuál es la voluntad de Dios, qué es lo que es verdaderamente bueno, qué es lo que es verdaderamente justo. Aquí está revelado en su palabra. Y podemos tener un entendimiento de los mandamientos, hermanos, pero no va a haber voluntad, verdadera y sincera voluntad, al menos que el Espíritu Santo obre en nuestros corazones. Estas dos cosas son necesarias: la palabra y el Espíritu. Nuestro corazón va a estar buscando su propia gloria, hermanos. Todos nuestros deseos van a ser temporales y egoístas. Por eso tenemos que pedirle a Dios: Padre nuestro,
venga tu reino. ¿En qué esfera? Estamos ahorita hablando de la esfera del corazón. Lo único que puede cambiar una persona, nosotros entendemos que lo único que verdaderamente puede transformar nuestras vidas es la obra del Espíritu Santo a través de su palabra. No hay nada más. Así, hermanos, de necesaria es esta petición. Si no pedimos a Dios que Él nos transforme, no habrá transformación. Al hombre no lo cambia su conocimiento, al hombre no lo puedes tú cambiar con reglas, con hábitos adecuados. El hombre seguirá siendo el mismo sin la intervención de la tercera persona de la Trinidad. Si el Espíritu Santo no viene, entra en tu corazón y conquista tu corazón. Las tinieblas tienen que ser echadas fuera, hermanos. En otras palabras, o Dios nos cambia por su Espíritu o nada nos cambia. O Dios cambia a mis hijos por su palabra y su Espíritu o nada los cambia. O Dios cambia y transforma a mi pareja, a mi cónyuge, o nada los cambia. O Dios los cambia a ustedes, ovejas de esta iglesia, o nada los cambia. O Dios cambia a este pastor por su palabra y su Espíritu, o nada lo cambia. Venga tu reino. Es Él, hermanos, a quien necesitamos para cualquier transformación. Cuando oramos entonces, venga tu reino, hermanos, no solamente estamos orando, pensando en nuestra vida personal. Venga tu reino también se encuentra en la esfera del pueblo de Dios como comunidad. Dice, esto es lo que nos habla la segunda parte de la respuesta. Dice, oramos para que la iglesia crezca. Oramos cuando pedimos, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino. Esta oración tiene que ver por pedir por el crecimiento de la comunidad del pacto. El catecismo también dice, preserva y haz crecer a tu iglesia. El reino de Dios se manifiesta, hermanos, también. Ahora, no estamos hablando ya de la esfera personal. El reino de Dios se manifiesta al mundo a través de la iglesia. La iglesia es ese instrumento invisible que el mundo no quiere ver, pero que Dios lo ha puesto como una lámpara en medio de las tinieblas. La iglesia es ese instrumento mediante el cual Dios extiende su reino en la tierra. Por eso la Biblia nos llama a orar por ella. Salmo 122. Vamos a la escritura. Salmo 122, versos 6 al 9. ¿Lo tienen ahí? Vamos a leer todos juntos en voz alta. Pedid por la paz de Jerusalén. Sean prosperados los que te aman. Sea la paz dentro de tus muros y el descanso dentro de tus palacios. Por amor de mis hermanos y mis compañeros diré yo, la paz sea contigo. Por amor a la casa de Jehová nuestro Dios, buscaré tu bien. Hermanos, bueno, yo quise citar aquí una parte del Antiguo Testamento porque hay algunas exhortaciones muy conocidas en el Nuevo Testamento acerca de orar unos por otros en el contexto de la iglesia. Pero nosotros vemos que desde el Antiguo Testamento hay un clamor, hay una petición a Dios por el bienestar del pueblo de Dios en el Antiguo Testamento, que era Jerusalén,
Jerusalén era el lugar donde se encontraba el templo de Dios. Jerusalén era considerada la casa de Dios. Jerusalén era el centro de adoración. Jerusalén era el sitio donde el pueblo de Dios se reunía para buscar y tener comunión con el Señor. En otras palabras, Jerusalén representaba a la comunidad del pacto, al pueblo de Dios. Pedid por Jerusalén. Era como decir, yo pido y pidan ustedes también por el pueblo de Dios. Cuando el salmista dice, pedid por la paz de Jerusalén, él está diciendo en realidad, oren por el bienestar espiritual del pueblo de Dios. Vosotros pues oraréis así, ustedes tienen que pedir, venga a tu reino. Tienen que pedir por el pueblo de Dios, quien hace avanzar el reino de Dios en este mundo de tinieblas. Hoy esa oración del salmista se aplica a la iglesia. Oramos para que Dios proteja a la iglesia. Debemos orar para que Dios purifique a la iglesia. Debemos orar para que Dios haga crecer la iglesia. Oramos por la paz de la iglesia. Oramos por la unidad de la iglesia. Oramos por la fidelidad de la palabra, la fidelidad a su ministerio. Porque la iglesia, hermanos, es el cuerpo de Cristo en el mundo. Y cuando la iglesia está fortalecida, el reino de los cielos avanza, crece. Oramos, hermanos, para que Dios preserve a la iglesia. Esto es importante porque la iglesia siempre está viviendo, siempre la iglesia fue puesta, sembrada en este mundo. Y este mundo es oposición directa a nosotros. La iglesia siempre vive en medio de oposición. Debemos orar por la iglesia. A lo largo de la historia, hermanos, la iglesia ha sufrido persecuciones, muertes, torturas. La iglesia ha sufrido ataques de falsas doctrinas, divisiones internas. La iglesia se ha enfriado y ha aparecido a través de la historia momentos donde parece que no hay iglesia. Debemos orar para que la iglesia permanezca, hermanos. Se preserve la iglesia. Por eso oramos, Señor, guarda tu iglesia. Que Dios la proteja del error. Que Dios la sostenga en medio de esa adversidad, en medio de esos problemas. Debemos orar por la iglesia. Buscaré, dice el salmista, tu bien. Cada creyente debe buscar el bien de la iglesia. La iglesia es el cuerpo de Cristo. No solamente debe decir amo la iglesia, sino que debe de buscar el bien de la iglesia. Buscaré tu bien. Por amor de la casa de Jehová nuestro Dios, yo buscaré tu bien. Padre, sostén nuestra iglesia, nuestra congregación en medio de la adversidad. Padre, te pido por mi iglesia y por las iglesias tuyas, Señor, que tienes en esta ciudad, para que se mantengan fieles a la verdad del Evangelio. Entonces, hermanos, venga tu reino, es orar también por la iglesia. Oramos para que Dios purifique a su iglesia. Hermanos, porque el crecimiento de la iglesia no solamente es numérico. El crecimiento de la iglesia debe de ser también espiritual. Debemos orar para que Dios santifique a la iglesia, para que Dios limpie de pecado a la iglesia, para que Dios libre de la hipocresía a la iglesia, para que Dios llene de verdadero amor a la iglesia, para que Dios nos haga más semejantes a Cristo. Venga tu reino. Es decir, por amor de la casa de Jehová, buscaré tu bien. Buscaré el bien de tu pueblo.
Una iglesia pura, hermanos, es una iglesia que refleja el carácter del rey, de este reino que estamos pidiendo. Entonces, hermanos, por eso oramos y pedimos para crecer espiritualmente, por creyentes maduros, por creyentes obedientes, por tener una comunión y una unidad verdadera. Venga tu reino, es esto, hermanos. No solamente crecimiento numérico, pero también crecimiento numérico, porque este crecimiento numérico lo da Dios. Nuevas personas sean alcanzadas por el Evangelio, Señor. Que pecadores se arrepientan, Señor. Que venga tu reino. Que tú nos concedas, Señor, crecer en número. Cuando pedimos esto, hermanos, estamos reconociendo entonces que el crecimiento de la iglesia no es obra nuestra, sino es obra de Dios. Nosotros predicamos, nosotros enseñamos, nosotros servimos, pero también debemos orar. También debemos orar porque es Él el que da el crecimiento. Venga tu reino, Señor, preserva tu iglesia, Señor, purifica tu iglesia. Y tercero, Señor, haz crecerla para la gloria de tu nombre. Y dice el catecismo, destruye las obras del diablo y que todo poder que se levante contra las obras del diablo y todo poder que se levante contra tu majestad. Venga tu reino, hermanos, es también orar por la derrota del reino del mal. El reino de Dios avanza, acabamos de decir, en medio de oposición. Oposición de los hombres y oposición de las huestes celestiales, hermanos. Enemigos espirituales. Debemos, hermanos, orar por toda clase de oposición para que sea derrotada. Desde la caída, hermanos, el mundo está marcado por la rebelión contra Dios. Y el reino de las tinieblas tiene su sistema y actúa a través del mundo para traer oposición a la iglesia. Pero la Escritura promete y da esta promesa gloriosa, hermanos. Romanos 16:20. Vamos a la Escritura. Romanos 16:20. Mire esta promesa, hermanos, que está aquí. ¿Lo tienen ahí? Romanos 16:20, leamos todos juntos. Y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Vamos a la primera carta de Juan, capítulo 3, verso 8. Más adelante, hermanos. Primera de Juan. ¿Lo tienen ahí? 3:8. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Hermanos, por eso cuando oramos, venga tu reino, también estamos diciendo, Señor, derriba el poder del pecado. Destruye las obras del diablo. Haz avanzar tu verdad en este mundo, derrotando el pecado y haciendo retroceder a las huestes de maldad. Y tercero, hermanos, cuando oramos, venga tu reino, estamos orando, sin duda alguna, por la venida final del reino de Dios. Dice la respuesta, hasta que finalmente reine plena y perfectamente cuando serás todo en todos. Esta, hermanos, esta parte de la respuesta está mirando no hacia adentro, ¿verdad? No hacia nuestros
lados, que es la iglesia, sus semejantes, está mirando hacia adelante, hacia el futuro. Hacia el futuro. Esto nos recuerda, hermanos, que el reino de Dios aún no ha llegado en su forma completa. Vivimos, como ya hemos enseñado, entre el reino inaugurado y el reino consumado. Esperamos la consumación del reino cuando Cristo venga. Ahora, muchos siguen orando pidiendo, venga tu reino, con ese mismo espíritu que tenían los fariseos que crucificaron al Señor Jesucristo, diciendo, Padre nuestro, entréganos el poder político de nuestro país hoy. Padre nuestro, venga tu reino, entréganos las riquezas de este mundo. Venga tu reino, entréganos los medios de comunicación. Es lo que ellos mismos autodenominan el reino aquí y ahora, promovido por los pseudos apóstoles de moda. Hermanos, el reino no es aquí y no es ahora. El reino es consumado, está en el futuro. El reino aquí y ahora, hermanos, no es una doctrina moderna, aunque se predique y se enseñe, hermanos, por estos falsos maestros. El reino aquí y ahora fue la doctrina que condenó a los judíos de su época. Por esa doctrina del reino aquí y ahora, ellos despreciaron a Jesús. Porque ellos querían el reino, el poder, la autoridad, la fuerza, la conquista en ese momento. Y querer ese reino aquí y ahora los cegó aún más para no ver a Cristo. Y fueron condenados. El reino de aquí y ahora, hermanos, es una doctrina que ha sido retomada por el evangelio moderno, una falsa doctrina que los condenó. Y sin embargo, muchos púlpitos la han adoptado. Esta doctrina enseña eso, hermanos, establecer el reino en términos de una iglesia que está transformando la sociedad. Una iglesia cuyo objetivo es transformar la sociedad por medio de principios morales, por medio de la equidad y la justicia social. Hermanos, nosotros no debemos esperar que la iglesia aquí y ahora tenga poder y renombre ante los hombres. Nosotros no debemos de estar buscando como iglesia ser una comunidad relevante en la sociedad. Nosotros somos, hermanos, la espinita en el zapato de este mundo. Somos la molestia de este mundo. Nosotros somos los que hacemos una diferencia y hace que ellos se irriten, se molesten. Porque nosotros no estamos esperando nada de este mundo. No estamos esperando ver cambios morales, ni que se acabe la pobreza, ni que haya equidad. Nosotros no estamos buscando establecer ese reino humano. No. Los pobres siempre los tendrán entre ustedes. Violencia, la misma escritura dice, se va a multiplicar. Nuestra agenda no es social. Nuestra agenda es espiritual. Así es que el reino aquí y ahora no es lo que Jesús enseña. Pidan, dice el Señor, pidan al Padre que venga su reino. Hermanos, ese reino que estamos pidiendo es un reino que Él establece, no nosotros, no nosotros. Es un reino que es su reino, no el nuestro. Equidad y justicia social. ¿Saben hasta cuándo va a haber equidad y justicia social y ya no va a haber más pobres?
¿Hasta cuándo se va a acabar en este mundo? Hasta que Cristo venga. Hasta entonces, nuestra agenda no es social. Nuestro enfoque no es social. Toda la creación, hermano, está esperando ese final, esa restauración plena. El apóstol Pablo dice en Romanos 8:22 que toda la creación gime esperando ¿qué? La redención, el reino consumado, hermanos. El mundo actual está marcado por sufrimiento, por muerte, por pobreza, por corrupción, por injusticia. Está marcado así, pero los creyentes estamos esperando el día cuando Cristo restaurará todas las cosas. Cristo, no nosotros, Cristo. Así es que la iglesia ora por la venida de Cristo. La última oración de la Biblia, ¿cuál es, hermanos? ¿Quién recuerda? Apocalipsis 22. Ven, Señor Jesús. Esa es la última petición. La iglesia vive mirando hacia ese día, no hacia una transformación ahorita. No hacia una transformación de este mundo ahorita. Este mundo va a estar marcado así hasta el final y va a estar peor en el final. Por eso la iglesia miramos hacia el futuro. Ven, Señor Jesús. Cuando oramos, venga tu reino, estamos diciendo, Señor, apresura el día en que volverás. Ven pronto. Al final del reino es cuando Dios será todo en todos. El apóstol Pablo describe la consumación final en 1 Corintios 15:28, para que Dios sea todo en todos. Hermanos, esto significa que llegará un día cuando el pecado va a desaparecer. Cuando no va a haber ningún ser humano pisando esta tierra que no sea santo. Un día donde Satanás no se encontrará entre nosotros, será derrotado definitivamente, y donde no habrá más muerte acechándonos. La muerte será vencida y Dios reinará sin oposición. Ese es el reino perfecto, ese es el reino consumado. Entonces, cuando decimos venga tu reino, estamos haciendo, hermanos, una oración profunda que incluye estas tres cosas: que Dios reine en nuestros corazones por medio de su palabra y de su espíritu, que su iglesia sea preservada y que crezca, y tercero, que Cristo venga y establezca su reino eterno. En esta oración el creyente le dice: Señor, reina en mí hoy, reina en tu iglesia, y Señor, ven pronto para reinar sobre todos. Amén. Ok, muy bien, hermanos. No les voy a preguntar si tienen preguntas, yo les voy a hacer preguntas. ¿Cuál es la segunda petición del Padre Nuestro, hermana Eli? ¿No alcanza a ver? Okay. Venga tu reino, muy bien. Según Mateo 4:17, ¿qué proclamó Jesús al comenzar su ministerio? Opciones: el juicio final está cerca, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado, la ley será abolida o Israel será restaurado políticamente. Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. A ver, Edgar, ¿a través de qué medios gobierna Dios la vida del creyente? ¿Tradiciones humanas, autoridad política, experiencia y emociones, o su palabra y su espíritu? Muy bien, Edgar. Hermana, cuando oramos venga tu reino, ¿qué pedimos primero? ¿Prosperidad económica, poder político para la iglesia, que Dios gobierne sobre nuestros corazones, o que desaparezcan los gobiernos humanos? No le soplen, hermano. Hermana Betty, según el Salmo 122, ¿qué representaba Jesús en el Antiguo Testamento?
¿Qué representaba Jerusalén en el Antiguo Testamento? La capital militar de Israel, el centro político del reino, el pueblo de Dios reunido para adorar o la ciudad más rica de Israel. El pueblo de Dios. Jerusalén representaba el pueblo de Dios. Según Romanos 16:20, ¿qué hará Dios finalmente con Satanás? Nubia, ¿lo ignorará, lo aplastará bajo los pies de su pueblo, lo convertirá o lo dejará gobernar el mundo? Lo aplastará. Juan 3:18, hermana, ¿para qué apareció el Hijo de Dios? ¿Para fundar una nueva religión? ¿Para enseñar moralidad? ¿Para deshacer las obras del diablo? ¿O para establecer un reino político? Muy bien, hermana. Yailin, 1 Corintios 15:28. ¿Qué sucederá al final del reino? La iglesia gobernará el mundo, Israel dominará las naciones, Dios será todo en todos, o la humanidad alcanzará la perfección por sí misma. Dios será todo en todos. Muy bien. Ya.